donde van a formar su grupo, ¿ya? Esto lo voy a subir en la plataforma, su nombre, su registro y su correo. Y van a resaltar con amarillo al jefe de grupo, al que ustedes designen, ¿sí? Y aquí dice tema. Vamos a entrar en una explicación de eso. Por el momento, tema lo dejan en blanco, porque para la próxima semana, para el próximo sábado, ¿no? Cada grupo me debe traer un tema. Ahorita vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Bien, por el momento no va a pasar nada, ¿no? Y esa va a ser la carátula que van a subir al Classroom con sus respectivos nombres, su compañero, su jefe de grupo y no. Ahora, para las investigaciones, también le voy a subir esta carátula, ¿ya? Cada investigación que tengan 1, 2, 3, 4, no, tema, investigación número 1, 2, 3, 4. Esa es la carátula para realizar todos los trabajos, prácticos, investigaciones que se le vaya a dar y solamente ahí necesitamos universitario, nombre y registro y resaltamos, ¿no? Al jefe de grupo, lo resaltamos con amarillo. Es quien sube a la plataforma y simplemente cambiamos el semestre, ¿no? 2 2021, aquí ponemos 1 2022, ¿sí? Y no es eso para toda la investigación, ¿sí? También lo voy a subir a la plataforma. Todo está en el Classroom y de ahí la descargan para hacer los trabajos, ¿ya? Ahora bien, aparte de las actividades que se realizan como práctico, control de lectura, investigaciones, ¿no? Aparte de los parciales, exámenes prácticos, hay un análisis, ¿no? Un trabajo. Por eso en los grupos de 10 personas, ¿no? Por ejemplo, una investigación 1, que es sencilla, no es tan larga. Investigación 2 son de 10 personas. Una investigación para 10 personas, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, lógicamente, no va un grupo bastante grande para una sola tarea. Pero las tareas se deben realizar de la mejor manera posible, no vía computadora. Los ejercicios de la misma forma, a computadora. Ahora, hablando del tema, nosotros tenemos el proyecto, ¿ya? Decimos proyecto balance, el cual se lo presenta al final del semestre, pero se lo va desarrollando a medida que nosotros le vamos mostrando las herramientas, las teorías necesarias para que ustedes puedan desarrollar ese proyecto balance, ¿sí? Lógicamente, le voy a mostrar unos ciertos puntos que debe de tener, ¿no? Y por qué se lo hace también, ¿ya? Entonces, esos grupos de 10, aparte de hacer una investigación, un práctico para todo el grupo, también cada grupo tiene que tener su proyecto, el cual debe ser en este caso un tema, ¿no? Puede ser una obtención, puede ser un proceso industrial, donde se va involucrado la parte tanto continua de los procesos, proceso continuo, y discontinuo, proceso discontinuo. Tanto un balance de materia sin reacción como un balance de materia con reacción, ¿no? Y tanto, no solamente balance de materia, sino de energía, también sin reacción y con reacción. Y ese proyecto se debe ir realizando, se debe ir realizando, ¿no? Avanzando a medida que vamos con la materia, ¿no? Cada vez profundizando un poco más y más y más por el concepto que se le da, porque ese proyecto se lo presenta en el examen final, ¿no? A la fecha del examen final que vaya a hacer. Entonces, ¿qué puntos debe tener? También se lo voy a subir a la plataforma. Aquí también cambiamos. Va a ser 2022. Entonces, ¿qué debe tener? Una introducción, ¿no? Objetivos generales, específicos, justificación del motivo por qué se está abordando ese tema,
digamos, elaboración de queso criollo, vamos a decir, no sé, yogur, puede ser, ¿no? Ácido sulfúrico, el motivo, ¿no? El marco teórico, todo lo que es la metodología de la teoría, ¿no? Las leyes, etc. El diagrama de flujo, ¿no? El diagrama de flujo. Van a conocer, o bueno, tal vez ya conocen, diferentes tipos de diagramas, ¿no? Los cuales se utilizan para la representación de un proceso, ¿no? Una cosa es un esquema y otra cosa es un diagrama, ¿no? Entonces, los diagramas de flujo hay de 5 tipos. Para empezar, hay de bloques, hay verticales, hay horizontales, ¿no? Una infinidad. Pero vamos a ir detallando eso más adelante, ¿no? Con la teoría. Le voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Que un diagrama de flujo, vertical o horizontal, cómo se lo puede ir desarrollando el proceso que ustedes van a elegir con respecto a un diagrama de flujo. A ver, voy a pausar la pantalla para buscar un documento para poder mostrarles un diagrama de una planta industrial, ¿ya? Un diagrama de flujo, lo que tiene su cierta característica, ¿ya? Más que todo un diagrama de bloque horizontal, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, en ese diagrama de flujo, nosotros debemos observar todo un proceso industrial. Vamos a decir la obtención de azúcar, ¿ya? Un ingenio, ¿no? Un ingenio azucarero. Entonces, digamos que tenemos un diagrama de bloque, un flujograma en la horizontal, donde abarcamos todas las áreas de un proceso, una etapa industrial, y detenemos, ¿no? En forma horizontal cada proceso específicamente, de forma secuencial, ¿no? Entonces aquí les estoy mostrando un programa, ¿no? Este es del ingenio azucarero Guavirá, ¿ya? Que se ubica allá en Montero. Es un flujograma real, un diagrama de bloque, donde si nos podemos observar cada detalle de estos procesos, por ejemplo, cada uno de estos se empieza a desglosar con bastante claridad, como por ser, por ejemplo, el calentamiento de jugo clarificado, o tenemos dos problemas interesantes que siempre lo damos porque es bastante importante aprender cómo es el sulfitado, ¿no? Aquí está con azufre. Entonces, para generar ese sulfitado entra azufre elemental y sale dióxido de azufre, pero las condiciones en las cuales lo hace, aquí hay un proceso químico, porque hay una reacción. Aquí hay un proceso físico, porque hay una absorción, ¿no? Muy bien, entonces ustedes deben elegir un tema, ¿no? Un proceso en el cual puedan identificar proceso físico, proceso químico. No solamente como balance de materia, como aquí hemos identificado, ¿no? En estos dos, sino también como balance de energía. Y aquí tenemos calentamiento. Podemos tener enfriamiento también. En la extracción podemos tener agua de ignición, que es agua tibia. Estoy mezclando flujos a diferentes temperaturas, por ende, habrá que hallar la temperatura de salida o el calor que se entrega a un, vamos a decir, sólido, a un flujo de agua, de jugo. Puede haber entrada de vapor saturado para el calentamiento, ¿no? Un calentamiento indirecto, probablemente.
Entonces, vamos identificando de todo este flujograma, primeramente, lo que es los procesos físicos, químicos, tanto para balance, materia y energía. No solamente continuos, sino también discontinuos, como es la cristalización, la centrifugación, los cocimientos. Procesos discontinuos, porque son procesos batch. Hay una carga, una descarga, ¿no? Por ejemplo, un proceso discontinuo, vamos a decir, la carga de, vamos a decir, semilla para que pueda crecer el grano del melado, concentrarse, se carga, tiene un tiempo de carga, tiempo de operación y tiempo de descarga. Entonces, a eso se llama proceso batch, no es continuo, es discontinuo. Entonces, se dan cuenta que, muy bien, elegimos un flujograma, ¿no? Correcto, donde podemos apreciar lo que necesitamos desarrollar a lo largo de la materia. ¿Sí? Tanto para balance de materia como balance de energía. Muy bien, entonces a eso se refiere con lo que es el diagrama de flujo. Y bien, y ahí entramos al siguiente punto. Como empezamos a apreciar cada uno de estos procesos, debemos hacer la descripción de cada etapa del proceso industrial. De cada etapa. Y dice, objetivo, tipo de proceso, variables controladas, principio básico de funcionamiento. Muy bien. Vamos al diagrama que habíamos escogido. Y empezamos con cada proceso, ¿no? Empezamos desde lo que es el análisis del pesado, la caña azúcar, la activación del azúcar, la preparación y la molienda. Primer proceso, bien. Vamos describiendo qué pasa en la molienda. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué variables de proceso tiene la molienda? Humedad, grado Brix, temperatura, pH, ¿no? ¿Y qué tipo de proceso será? ¿Físico? ¿Químico? Físico. La molienda es un proceso físico. El molino, ¿qué tipo de molino ahora? Principio básico de funcionamiento. Cuando ustedes quieran analizar un proceso, no solamente es tomar en cuenta, muy bien, tiene esta entrada, tiene esta salida. No, hay que ir al profundo, ¿no? Técnicamente. Si me habla de una molienda, muy bien, ya sé que es un molino, ¿no? Va a una extracción. Pero, ¿qué tipo de molienda será? Para empezar, ¿será continua o discontinua? Continua, muy bien. ¿Qué tipo de molino será? Molino de bolas, molino de martillo, molino de masa, molino de rodillo. ¿Cuántos 100 molinos de masa? ¿Cuántas masas tendrá? ¿Cuántos cilindros? 4, 5, 3, 2. Por ejemplo, los molinos de masa, los antiguos que han visto, por ejemplo, si han ido a la rotonda, por ejemplo, de Porongo, de Montero, de Guavirá, están, ¿no?, los molinos viejísimos de madera, con los cuales trituraban la caña de 2 masas. Ahora utilizan de 4, pero ya son cilindros más grandes, ¿no? Y que ejercen cierta presión sobre la caña para poder abrirla y extraer el jugo. Entonces, ¿cuál será el principio básico de funcionamiento de esas masas que ejercen presión a la caña para poder extraerlo? ¿Extraer qué? El jugo. ¿Pero será que así seca la caña? No, en contracorriente debe ser humidificada por posiblemente agua tibia para poder humedecerla y que bajo el principio de, en este caso, el aumento de presión, ¿no?, puede extraerse mayor cantidad de jugo. Y al hablar del principio básico, nosotros hablamos de ecuaciones. Porque esa molienda, esa extracción, tiene sus ecuaciones. ¿Sí? Como decir un calentamiento
Ese calentamiento puede ser indirecto, directo, pero podemos analizar la ley de enfriamiento de Newton. Podemos analizar posiblemente en un vapor, un calor latente, un calor sensible. ¿Cómo funciona? Pero podemos explicarlo cómo funciona, pero demostrarlo cómo funciona es con leyes, teoremas y ecuaciones que nos ayudan al entendimiento del proceso. O le puedo decir, por ejemplo, para el cálculo de la energía interna, vamos a decir, en un sistema cerrado, podemos aplicar la ley de Joule. Muy bien. Conocemos la ley de Joule, entonces, ¿cuál es la ecuación? La ponen la ecuación. Muy bien, con eso podemos entender el proceso. Y eso es lo que hace un ingeniero químico, ¿no? Entrar al detalle físico-químico. Y de ahí analizar, inclusive se puede ir más a fondo. Se puede analizar la composición. Es caña, muy bien, pero lo que entra no solamente es caña. Esa caña tiene composición. Tiene azúcar, tiene fibra, tiene agua, puede tener, no sé, carbohidratos, vamos a decir, nitrógeno, azufre. ¿Y qué pasa con cada componente? Macrocomponente, se denominan a eso. ¿Qué pasa si aumenta en 1 grado centígrado o aumenta en un bar la presión o en 1 grado centígrado la temperatura? ¿Qué pasará con ese componente? ¿Se descompondrá? ¿Habrá una descomposición? ¿Se formarán nuevos componentes o mantendrán constante su composición hasta la salida? ¿Qué pasa con, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, vamos a decir, de un grano? Cuando se seca, se invierten, se rompen. Por ejemplo, en el azúcar tenemos, ¿no?, la glucosa, la fructosa, la sacarosa. Cuando se invierte en fructosa ya no sirve para hacer azúcar, eso sirve para hacer alcohol. ¿Pero por el efecto de qué? De la temperatura. Una variable de proceso. Pero ya estamos hablando ahí de microcomponentes. Y ustedes ya saben lo que son macrocomponentes y microcomponentes, ¿no? Macrocomponentes, puedo decir, de la caña de azúcar, digamos, carbohidratos, fibra, agua, ¿no?, azufre y impureza. Sí, macrocomponentes. Pero ahora desglosemos esos azúcares o carbohidratos que contiene la caña de azúcar. Microcomponentes, glucosa, ¿verdad?, fructosa, sacarosa, ¿no? Esas impurezas, ¿qué tipo de impurezas serán? Microcomponentes hay que desglosar. Ese es el entendimiento correcto. ¿Sí? Bien, entonces a eso hace referencia la descripción de cada etapa del proceso. Y mientras más desglosada esté, o sea, más fácil se torna. ¿Sí? Una vez tenemos desde el inicio del proceso, desde la recepción de la caña hasta la descripción del almacenamiento del azúcar, porque vamos a describirlo todo el proceso, ¿no? Vamos a identificar variables, qué tipo de proceso es físico, químico, continuo, discontinuo, no abierto, balance abierto, sistema abierto, cerrado, aislado. Vamos a seleccionar, vamos a hacer la selección de las unidades a balancear y sus teorías. Como hablamos del proceso, en cada una de estos procesos hay unidades donde pueden entrar y salir flujos material. Entonces, allí se debe identificar en ese proceso si hay balance de materia y energía, proceso físico, proceso químico, ¿no? Proceso no reactivo y proceso reactivo, ¿no?
Y lo mismo para balance de energía, proceso no reactivo, balance de energía, proceso reactivo, ¿sí? Con reacción. No, y se recomienda que en cada punto de balance debe contener el mismo desarrollo que se plantea en la resolución que se explica en la clase. Aquí tenemos otra vez, volvamos al globograma. Aquí tenemos harto balance, harto. Pero yo quiero empezar el desarrollo de la decantación o lo de la floculación. Ah, muy bien. ¿Cómo desarrolla el balance? En la clase le vamos a dar los puntos que debe desarrollar. Desde el primer análisis de flujo y marcaje, ¿no? Análisis de flujo, análisis de marcaje, ¿no? Análisis de composición, análisis de reacción, análisis de grados de libertad, y luego recién podemos entrar a lo que es el cálculo para poder hallar un resultado. Pero todo ese análisis, que se los voy a detallar cómo lo deben hacer, lógicamente cada semestre cambiamos, aumentamos, quitamos un poco, ¿no? Nuevo, no va a ser lo mismo que los anteriores semestres. Entonces, por eso es importante asistir a las clases, ¿no? Porque después el proyecto, lo práctico, o hasta su mismo examen está resuelto de otra manera, y eso no está como se le dijo en la clase durante todo un semestre, ¿no? Entonces, hay que estar atento a cómo se va a resolver, ¿no? Y esto lo voy a resaltar, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a tener la identificación, ¿no es cierto?, del proceso. Vamos a decir, vamos a hacer balance aquí, balance allá. Y lo hacemos, el balance, ¿no? Primeramente, el balance lo vamos a hacer, ¿no? Bajo la metodología que se les va a explicar, ¿sí? Pero nosotros tenemos, en este caso, la ayuda de las hojas de cálculo, ¿sí? Y el mismo balance que vayan a desglosar con el procedimiento teórico que se les va a enseñar, se lo debe plasmar en el Excel, el proceso. ¿Cómo se lo voy a mostrar? Balance de materia. Muy bien, ahí tenemos un montón de balances para cada proceso. Puedo tener para cada área identificada. Puedo tener con recirculación, vamos a aprender qué es eso, ¿no? Una recirculación, una derivación, una purga. Tenemos compresión, tenemos mezclado, almacenamiento, tenemos calentamiento, tenemos secado. Y si se dan cuenta, cada flujo tiene su composición. Y hablamos de sólidos, pero los sólidos están más abajo. ¿Qué serán esos sólidos? Sólido es una composición de macrocomponentes, pero aquí están todos los sólidos. Las sales que forman, en este caso, pues, este proceso piso cerámico, arcilla, ¿no? Vamos a decir, arena, floculante. Y hablamos en composición, porcentaje, masa, unidades. ¿Y a qué entra todo esto que debe cuadrar? Porque la hoja de cálculo no va a mentir si es que el balance está correcto o no, ¿no? Poder desarrollarlo, ¿sí? Y para todo el proceso podemos tener lo mismo, área 3, área 4, ¿no? Está dividido por áreas, miren, para que no sea muy largo. Y es lo que tiene la industria. Cuando ustedes vayan a investigar, van a encontrar, tenemos el área 1 de calentamiento, el área 2 de enfriamiento, hasta llegar a la misma área donde se empaqueta, se almacena y en este caso se distribuye, ¿no? Entonces, es bastante importante. Y eso se refiere a este punto de acá, ¿no? Cuadro resumen de balance bajo el formato explicado en clase. Y nosotros tenemos todo este balance materia y energía por área, pero ¿se acuerdan que cada proceso entra a flujo de material y sale, ¿no? Con cada flechita entra, sale, entra, sale.
Debe haber un cuadro resumen. Cada proceso tiene su entrada. Puede tener pérdida, ¿no? Hay ciertos procesos donde las pérdidas es muy diferente a una salida como impureza, como residuo o desecho, ¿no? Y como salida misma de la etapa. Lógicamente son flechas, son flujos que salen las pérdidas, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre una pérdida y un residuo, ¿sí? Entonces hay que tomarlo claro. O una impureza. Las impurezas se separan para poder, vamos a decir, purificar un flujo, ¿no? O aumentar su concentración de... Sí, mi supongo que ya debe tener todo preparado. Eso te... Ortiz. Su audio. Bien. Entonces, aquí en cada proceso, ¿no? Tanto en la molienda, secado, entra, ya hablamos de valores numéricos, ¿no? La sumatoria de toda la entrada y la sumatoria de toda la salida y la pérdida. Y vamos sumando tanto entradas, salidas, y al final la entrada tiene que ser igual a la salida, ¿no? Y aquí está, lo corrobamos con 2 decimales incluso. Pero para llegar a ese desglose se debe hacer con calma cada proceso, ¿sí? Ir desglosándolo. Y se debe empezar, ¿no? Con tiempo. Tenemos todo un semestre para que puedan desarrollar este proyecto. Entonces, ahí está. Es igual, se lo voy a subir, ¿no? El modelo del cuadro resumen del balance. Observaciones, conclusiones, anexo y bibliografía. No es más. ¿No? El documento, si tiene un índice general, en tabla, figuras, lógicamente tiene índice de tabla, índice de figuras, ¿no? Y para ello deben traer un tema. Ustedes van a escoger un tema. Por ejemplo, yo les di, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Para que puedan realizar. Eso hasta la próxima semana. Deben traerme un tema. El jefe de grupo, yo voy a preguntar y les doy el número de grupo y me dicen el tema, ¿no? Y lógicamente no vamos a cambiar de tema a mitad del semestre porque no alcanza el tiempo para el desarrollo del proyecto, ¿no? Tienen que desarrollarse poco a poco, ir avanzando a medida que las clases van avanzando. Hay preguntas sobre su proyecto, en cómo lo están realizando. Lo pueden hacer, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Si no quieren hacerlo durante la clase o en la clase, me dicen. Otro horario, me preguntan en un horario si les puedo revisar o me muestran y generamos una reunión con ese grupo, con las personas que quieran, para ver cómo está yendo su proyecto. Pero eso ya depende de cada grupo, ¿no? Hay grupos que a veces no tienen reunión, entonces lo presentan todo al final. Entonces, también. Pero bajo este modelo que se lo estoy mostrando y estoy explicando cada uno de los grupos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bien. Entonces, ¿qué temas no pueden elegir? Porque ya se dieron estos de acá. Estos no están disponibles, ¿ya? Cemento, oxígeno, amoníaco, cerveza, galleta, aceite, jabón, gas natural, azúcar, chocolate, lejía, leche en polvo, yogur, vino tinto, urea y alcohol etílico, ¿ya? Cualquier otro proyecto, sí. Entonces, ya ustedes lo piensan, en una semana para pensar. Y bueno, el grupo que tal vez no encuentra algún tema hasta el próximo sábado, no hay problema, yo le asigno uno.
¿Ya? Entonces, primero estamos dando a escoger los temas respectivos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ingeniero, yo tenía una duda. Dígame. No escuché bien. Cada sábado mostrarle un poco del avance que tengamos con el proyecto. O sea, porque el tema. Si escucho bien, me dice si puede cada sábado mostrar un avance de su proyecto. Sí. Ah, claro, puede, no hay problema, ¿no? Si usted, digamos, es jefe de grupo, gira y cada semana avanza un poco, ¿no? En su proyecto, bueno, puede mostrármelo durante la clase y si no quiere durante la clase, después o más tarde, entonces no hay problema, usted me avisa y me muestra, ¿no? Y le digo, sí, eso está bien, siga, está bien, o no, hay que cambiar, hay que aumentar, entonces, claro, eso se puede hacer, no hay problema, para todos los grupos, ¿no? ¿Me entienden? Sí. Entonces, ese es el jefe de grupo que debe coordinar, ¿no? Escribirme y yo le voy a responder en un horario factible, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y no es mal. Bueno, a ver, entonces ya le mostré los diagramas, ¿no? La bibliografía, se lo voy a adicionar a la plataforma igual, ¿sí? He estado esperando que varios se adicionen a la plataforma para que estén allí, ¿sí? La bibliografía se la voy a subir allí para que puedan descargarla y bueno, se le va a avisar en estos días, ¿no? Estamos terminando, ultimando detalles del libro de la materia con el ingeniero, ¿ya? Es un libro bastante útil, por eso se llama avisar, por el momento. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Disculpa, Roy, la ponderación de la materia, ¿cuándo la van a dar? Más adelante, mientras vamos avanzando, ¿no? No recuerdo bien ahorita. ¿Ya? ¿Tenemos laboratorio? No, no hay laboratorio para esta materia. Pero la ponderación va a ser la misma, si bien recuerdo, del anterior semestre, ¿no? Entonces, no recuerdo bien ahorita, pero yo creo que en esta semana le vamos a decir, ¿ya? No se preocupe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Un minuto. Ya, muy bien. Un minuto me esperan, ¿ya? Muy bien. El proyecto, etcétera. Va a haber ciertas clases, ya sean virtuales o presenciales, ¿no? Cualquiera de los dos, como habíamos quedado, ¿sí? Donde
por algunos X y motivo, algunas veces no van a poder pasar conmigo, ¿sí? Porque tengo responsabilidad en otras materias, no más superiores, pero de apoyo, ¿sí? Lógicamente con el mismo énfasis en la materia, la misma validez en la asistencia, la misma validez en el avance de la materia, en los controles de lectura, ¿no? Ya sea desarrollo de teoría o ya sea desarrollo de práctica en ejercicio, ¿ya? Vamos a tener una persona, ¿sí?, que nos va a colaborar, a veces, es estudiante de la carrera, ¿ya? Y ha sido alumno mío, ¿no? Es alumno todavía mío en otras materias superiores, pero tiene un conocimiento bastante sólido en lo que es el balance de materia. Y bueno, está aquí él, Alejandro Vera, ¿ya? Se va a presentar con ustedes para que lo puedan conocer. Y no, cualquier clase las clases se van a mantener en los mismos horarios. Entonces, si no estoy yo, si no está el ingeniero Tejerina, va a estar Alejandro, ¿no? Bajo la misma metodología que le acabo de explicar, que le explica el ingeniero: nombres, cámara, control de lectura, asistencia, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes lo van a calificar, lo van a juzgar de acuerdo, ¿no?, a la metodología y más que todo a la impartición que va a tener de los conocimientos que ha podido ganar hasta el momento de balance de materia, ¿no?, que es esta materia, ¿sí? Entonces, eso de aclaración, para que ustedes sepan, ¿sí?, que se les está avisando, el ingeniero Tejerina tiene conocimiento de esto, entonces me va a acompañar también, va a ser apoyo, ¿no?, va a ser como un auxiliar de apoyo a la materia, como se está realizando, ¿no?, en otras materias también con docentes de apoyo, ¿no? Cuando ustedes lleguen a un octavo, noveno semestre, en la materia que tiene media docena de ingenieros, en el noveno semestre, 6 ingenieros para una materia, ¿no?, para poderla desarrollar de la mejor manera posible, ¿sí? Bien, entonces, antes de seguir, aquí se lo presento a Vera. Vera. ¿Cómo están, chicos? Tengan todos buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Vera y tal como dijo el ingeniero Roy, yo voy a ser de apoyo hacia todos ustedes en cualquier momento que el ingeniero Roy o el ingeniero Tejerina no pueda. Cualquier consulta, cualquier duda que se vaya con respecto a la materia, pueden comunicarse conmigo. Estoy en el grupo con el nombre en el WhatsApp. Desearles a todos más que nada un buen rendimiento en el aprendizaje. Tanto nosotros, el ingeniero Tejerina, ni qué decir el ingeniero Tejerina, el ingeniero Roy, siempre han dado un buen rendimiento en la enseñanza. Yo voy a dar lo mejor para dar el rendimiento de enseñanza, pero también a ustedes les voy a pedir que den un rendimiento bueno en el aprendizaje. Desearles la mejor de las suertes y tomen la materia como lo que es, una materia de ingeniería, con mucho esfuerzo y dedicación de lo que tiene que mirarse esa materia. Cualquier consulta, lo que necesiten de la materia, voy a ayudarles en lo que pueda. Eso sería todo, ingeniero. Ya, bien, muy bien. Entonces, ahí han escuchado a Alejandro, está con toda la disposición, ¿no? Él ya es auxiliar, por cierto, ¿no?, de otras materias, ¿sí? También es auxiliar de otras materias. Entonces, tienen una metodología de enseñanza y va a estar para apoyar, ¿no? Bueno.
Bien, entonces vamos a seguir. Bien. Me hacen acuerdo. Acá, hasta acá fue donde ustedes lograron ver, ¿no? Con el ingeniero Tenerina las variables, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, sí, ahí quedamos. Pero ahí quedamos. Bueno. Entonces, vamos a continuar en estos tipos de procesos, parámetros y variables de procesos, para poder entender más adelante qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bien. Variables, ¿sí? En este caso son aquellas que se llaman de esta manera, las cuales pueden cambiar las condiciones, vamos a decir, de operación de un proceso industrial, de una actividad industrial, ¿sí? Que podemos analizar con respecto a la composición de un fluido, de un flujo de material, de una sustancia, que afecta a la transformación, vamos a decir, desde la materia prima hasta el producto final. Porque, ¿qué es lo que entra? Por ejemplo, hace rato tuvimos un ejemplo de la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar es la materia prima y se transforma en azúcar. El producto final es el azúcar. Pero ¿cómo se transforma esa misma caña, ¿no? Con la ayuda de las variables de proceso, ¿no? Que alteran su composición de la caña, ¿no? Tal vez de manera permanente las alteran, ¿no? Pueden tener cambios físicos, pueden tener cambios químicos, pero gracias a las variables de proceso, como ser presión, densidad, temperatura, concentración, pH, viscosidad, ¿no? Gracias a esas variables de proceso, analizamos lo que es la transformación en una actividad industrial, ¿no? Una actividad industrial consta de procesos físicos, procesos químicos, ¿ya? Entonces, todas estas variables siempre van a estar determinadas, ya sea de un compuesto, de una sustancia, las cuales pueden ser monitoreadas, controladas, observadas, ¿no? Detalladas, con algún punto de control o instrumentación. Porque no nos olvidemos que todos los procesos industriales pueden ser autónomos algunos, pueden estar optimizados, constan de instrumentación, ¿sí? Y lógicamente la instrumentación en su momento ustedes lo van a aprender, ¿no? No vamos a entrar mucho a ese detalle. Pero esa actividad industrial, ¿ya? Que está lleno de procesos físicos, procesos químicos, el que más se centra a nosotros y nos interesa el desglose de estas variables son dentro del proceso químico. Pero para esos procesos químicos no solamente están esas variables, ¿no? De transferencia de materia o balance de materia que entran en la descomposición de la misma sustancia, ¿no? Sino también hay ciertas variables, no solamente de operación, sino variables de diseño, variables de medio ambiente, ¿no? Variables cinéticas, de cantidad de movimiento, de seguridad, variables económicas, termodinámicas, que afectan al proceso químico y que se deben analizar antes de realizar, ¿sí? Por ejemplo, algunos están en gestión industrial y hablaban
ingeniero de un proceso industrial. Lo económico tiene mucho que ver también con el tema de la factibilidad de un proceso, ¿ya? Bien, entonces lo que tenemos que tomar en cuenta y bastante clave es la identificación de las variables en cada etapa productiva, ya sea en un mezclado. ¿Cuáles serán las variables de un mezclado? ¿Cuáles serán las variables de un reactor? Las variables de una turbina, las variables de una bomba centrífuga, las variables de, vamos a decir, un compresor, de un intercambiador de calor, de una caldera, de un horno, de una torre de enfriamiento, una torre de absorción, de desolución, ¿no? De un molino, ¿sí? Etcétera. Entonces, si identifican primero las variables y se identifican bien, todo lo demás van conmigo. Porque si no identificamos bien, por ejemplo, una variable y no ponemos temperatura, pero la temperatura es bastante importante tal vez para la evaporación de una cierta cantidad de agua en el secado, entonces ni siquiera estamos entrando a poder analizar de la manera correcta ese proceso, ¿no? Bien, entonces también estos procesos, ¿no?, se los puede clasificar de acuerdo a los tipos de procesos que tienen las actividades industriales, ¿no?, ¿sí?, que sean procesos físicos, procesos químicos, ¿no?, que son los procesos intermitentes por lotes, ¿no? En este proceso siempre va a haber una carga y una descarga. En el tema de lo que son los procesos batch, como ser, por ejemplo, la preparación de cal, ¿no? Se carga cal con agua, se agita un tiempo de residencia, un tiempo de operación, y se descarga luego de un tiempo de mezclado, ¿no? Y un proceso batch, intermitente o por lote. Pero mientras nosotros analicemos un proceso continuo, el segundo tipo, los flujos de alimentación más que todo y de descarga, ¿no?, entran de la misma manera como salen, al mismo tiempo, en el mismo tiempo, ¿se dan cuenta? Porque nosotros podemos analizar, ¿sí?, y decir, hablando del tiempo, porque todos los procesos se rigen con el tiempo. Entonces, no simplemente hay que analizar la carga y descarga. Para este de aquí podemos decir que el tiempo total del proceso, para un proceso discontinuo, toma en cuenta lo que es el tiempo de carga, ¿sí?, más el tiempo de residencia, ¿sí?, más el tiempo de descarga. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Pueden tener un tanque y aquí se está inyectando cal, se inyecta agua, y eso tarda un tiempo, ¿no?, en que entre el agua, 20.000 kilos de agua, y en que entren 50 bolsas de cal, tiempo de carga, porque no puede estar agitándose mientras se carga. El proceso está parado. Una vez termina la carga, ¿qué pasa con el mismo tanque? Empieza recién el proceso, empieza la agitación. Si tiene un agitador. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que se solubilice tal vez toda la cal en el agua. Pero la solubilidad está en función a la temperatura, por ejemplo. Ahí está una variable de proceso, miren, para un mezclado sin duda. Temperatura. ¿De quién? ¿De la cal? No, del agua. No es lo mismo mezclar, y ustedes lo han visto, y podemos hacer un ejemplo sencillo. Cuando toman el té, no es lo mismo agregar azúcar al té frío, ¿no?, que al té caliente. No es lo mismo. Uno me puede decir, sí, pero puedo agitarlo más fuerte o puedo agitarlo más tiempo, pero se va a solubilizar, probablemente. Pero está aumentando la velocidad de la agitación
el tiempo de agitación. Está aumentando las revoluciones por minuto que mueve su cucharilla para hacer que el azúcar se disuelva en el agua fría. Pero, ¿cómo puedo optimizar ese proceso? Con té caliente, agregando agua caliente, tal vez, para preparar mi té. Entonces, tendré menor tiempo de residencia y menor revoluciones por minuto. Y el azúcar se va a disolver de mejor manera en agua caliente. Entonces, muy bien. Vamos a calentar el agua en la caldera o en la tetera. Variable de proceso, temperatura. Algo tan sencillo. Temperatura y solubilidad. La solubilidad en función de la temperatura, pero vamos a buscarnos las variables dependientes, ¿no? La solubilidad está dependiendo de la temperatura. Entonces, busquen la variable independiente para que si haya afectada esta, la otra variable es perturbada. Si la temperatura baja, la solubilidad disminuye, ¿no? Y bueno, una vez se mezcla, tenemos, ya está, aquí ya no es agua ni cal, sino una solución. Muy bien, pero aquí ya se descargamos, tiempo de descarga. Pero estamos identificando las variables de proceso. Dimos temperatura primero. Sí, muy bien. Pero ya se convirtió en una solución esto. Soluto más solvente, solución. Muy bien. Se está descargando una solución. ¿A qué concentración? Muy bien. Segunda variable de proceso. Concentración. Para el agua debemos calentarlo. Pero ¿cuánto de la cal tendré que añadir? Es un sólido, sí, podemos decir. Pero ¿cuánto tendré que añadir? Porque debemos llegar a una concentración limitada, requerida, ofertada, necesaria para un proceso. Concentración en la que ustedes quieran. ¿No? Conocen unidades de física, unidades de química. Eso trata, por ejemplo, una tarea que vamos a subir más rápido. ¿No? Entonces, digamos al 20% o 30% masa, volumen. Pues. Y miren, para un simple mezclado, tanto análisis que hacemos para poder entender un proceso intermitente por lotes o discontinuo. ¿Sí? Dos variables de proceso, no se olviden, para un mezclado, temperatura y concentración. Para un mezclado sencillo, ¿no? De multicomponente, o vamos a decir binario, porque tiene dos, cal y agua, macros componentes, ¿no? Y miren, analizamos revoluciones por minuto, tiempo de residencia, se le dice tiempo de residencia al tiempo en el cual tarda en la carga, ¿ya? En este caso la carga, en transformarse para poder ser descargada. En sí, el tiempo de solubilidad sería, ¿no? Ahí de la cal en agua, el tiempo de residencia. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y en el proceso continuo también, sigamos hablando de los tiempos, ¿no? Porque aquí lo que se analiza es los tiempos. ¿Qué pasa? El tiempo de proceso, ¿no? De los procesos continuos, vamos a tener que aquí no hay carga ni descarga. ¿Sí? Si yo analizo aquí, pongo tiempo de carga, pongo más tiempo de residencia, luego aquí más tiempo de descarga, aquí no hay tiempo de carga y descarga, ¿sí? Estos dos son iguales, no hay. Entonces, el tiempo de proceso es igual al tiempo de residencia en un proceso continuo. ¿Pero qué es el tiempo de residencia? El tiempo de proceso, el cual tarda, vamos a decir, una absorción, ¿no? Una desorción, en poder aumentar su concentración para cada 100 kilos de flujo de material. Entonces, en resumen, este tiempo de entrada va a ser igual al mismo tiempo de salida, ¿no? Entra al mismo tiempo, entra, lo que sale entra.
porque es el tiempo de proceso. Y esto anótenlo muy bien, porque con el análisis que vamos a tener de balanceo en línea, ahí van a ver tiempo de proceso, tiempo de residencia. Cuando no hay carga ni descarga, estos pueden ser iguales, ¿sí? Pero cuando son distintos, el tiempo de proceso aumenta, pero sigue siendo continuo, ¿no? Esto simplemente es una demostración para que ustedes entiendan que el flujo de material entra como sale al mismo tiempo, ¿ya? Bien. Y tenemos, ¿no?, los procesos semicontinuos, ¿no? Que en este caso no son intermitentes ni continuos, pero existe sí el tiempo, pequeño tiempo de residencia, ¿no?, de carga y descarga. Como ser, por ejemplo, las válvulas de alivio, ¿no?, para ya sean los tanques o las trampas de vapor. Las trampas de vapor, podemos decir, en un transporte de vapor recalentado de las calderas, vamos a decir a los reboilers, los reboilers de una torre de ventilación. Llega un momento en que la presión aumenta debido a un aumento de generación de vapor en la caldera. Y si no hay un escape, una reducción de presión por ese aumento, ¿no?, el sistema se puede presurizar tanto que en el siguiente equipo, el proceso puede ser que este llegue dañado, puede dañar el equipo, el proceso, no un reboiler, porque la diferencial de presiones afectan al mismo proceso. Entonces, estas válvulas de alivio se abren cuando la presión llega a un determinado momento y se abren para que elimine un poco del flujo de material, en este caso vapor, hasta que la presión vuelva a ser la misma que estaba mientras el vapor se transportaba de manera continua. Entonces era una válvula de alivio. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, ustedes han debido ver las noticias, pero no es con vapor, ¿no?, sino con gas, con la gasolina o con gas, porque no me acuerdo bien. Allí en el surtidor que está frente al Unifran, ¿no?, que era la cima. Sí. Esa fue una noticia hace unas 2 semanas, un mes, creo, no me acuerdo. ¿Qué pasó? Allí falló, ¿no?, la válvula de alivio. ¿Qué hizo la encargada que estaba ahí cargando la gasolina? Fue abrir una pequeña llave, ¿no? Pero esa llave era la válvula de alivio, porque adentro empezó a aumentar la presión. Y si aumenta la presión, ¿qué iba a pasar? Iba a explotar, ¿no? Y como que abrió la válvula de alivio, ¿no?, y toda la presión que se encontraba en el tanque de almacenamiento salió disparada. Ahí tenemos un proceso semicontinuo. ¿Me entiendes? Entonces lo mismo pasa con el tema de las válvulas, de las trampas de vapor, ¿ya? Muy bien. De acuerdo al estado en el cual se encuentra el sistema, vamos a decir, un sistema, un concepto interesante, o a la condición en la cual se encuentra, nuevamente vamos a decir, sí, este sistema, entre comillas, energético, podemos analizar procesos no isotérmicos, isocóricos, isobáricos, adiabáticos, isotrópicos, politrópicos, etcétera. Ustedes ya saben, ¿no?, cómo podemos, o a qué se refiere un proceso isoentálpico, o politrópico, o isocónico. Porque ese nombre hace referencia a una variable o dos variables de proceso. Presión, constante. Temperatura, constante. Entalpía, constante. Calor, C. Pero eso ya son conceptos que ustedes lo han aprendido en otra materia, ¿cierto?
Esos mismos procesos que se definen en función a ciertas variables de proceso pueden clasificarse en dos grandes análisis para los sistemas. Pero hay mucha diferencia y esto es pregunta examen, ¿no? Decía, mencione los tipos de procesos. Y otra pregunta en otro semestre, tipos de sistemas. Le estoy diciendo, hay 3 tipos de procesos: continuo, discontinuo, batch o por lotes, como quieran llamarlo, y proceso semicontinuo. Pero si se le dice tipos de sistemas, de acuerdo al régimen en el cual se encuentran, estos sistemas podrán ser estacionarios o no estacionarios. En este caso, transitorios, también su nombre se le puede decir. Entonces, los estacionarios, todas las variables de proceso, ¿no? Volumen, presión, etcétera, no cambian en función del tiempo, ¿sí? No cambian. Entonces, nosotros ahí podemos tener un pequeño proceso, un calentamiento, ¿no? Vamos a tener un pequeño proceso. Un calentamiento. ¿Sí? Aquí puede ser el punto 1. ¿Ya? Aquí va a ser el punto 1. Y aquí puede ser el punto 2 en la salida. Si no cambian las variables de proceso en todo ese punto, el sistema es estacionario. ¿Sí? Si la presión para este calentamiento no varía durante todo el proceso de calentamiento, será un sistema estacionario. Pero si cambia, el punto 1 es diferente al punto 2, digamos, como, no sé, como decir un sistema no estacionario, como una caldera, en su momento, ¿no? Al arranque de la caldera, obviamente. Podemos decir un reactor, podemos decir una torre de desorción, son procesos transitorios. En este caso, la variable de proceso, ¿sí?, cambian en función del tiempo, ¿sí? Y a medida que las perturbaciones de un proceso afectan a un proceso continuo estacionario donde se mantiene constante la variable de proceso, ¿sí?, todos esos procesos se vuelven no estacionarios o transitorios porque esas variables empiezan a cambiar en un punto determinado, ¿sí? Porque si nosotros lo analizamos esto con respecto a una gráfica de control, ¿sí?, las variables del proceso en sistema estacionario van a ser una recta. No van a cambiar, van a ser constantes. Pero las del sistema estacionario siempre van a estar variando en el tiempo, van a estar variando, ¿no? Y todos los procesos continuos llegan a ser procesos no estacionarios. ¿Por qué? Cuando una planta industrial, por ejemplo, vamos a decir la refinería de Farmazón, está trabajando a cierta temperatura, ¿no?, isotérmicamente, ¿no?, temperatura constante. Todo el proceso llega a un frente sur o una ola de calor. ¿Qué va a pasar con esa temperatura que estaba constante, era estacionaria, la variable? Se empieza a alterar, ya sea por encima de los valores permitidos o por debajo. Entonces, el sistema se está transformando en un sistema dinámico, transitorio, no estacionario, el cual va a tener un tiempo de estabilización hasta que pueda volver a la variable a ser continua, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a hacer como ingenieros cuando trabajen en planta. Llega un sur y ¿qué pasó con su caldero? Ah, la temperatura bajó.
pero ya no está generando la misma cantidad de vapor. Hay que aumentar más combustible para que podamos trabajar de una manera continua, estacionaria. Entonces, de acuerdo al régimen, se la puede clasificar de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Ahora vamos a preguntar. Ya, si no me preguntan, yo pregunto. A ver, Rivero, Cielo, ¿está? Sí, ingeniero. Dígame, a ver, deme un ejemplo de un proceso continuo que usted conoce. De un proceso continuo, deme un ejemplo. De los procesos que vio en termodinámica, en fisicoquímica, ¿qué proceso recuerda que es continuo? Termodinámica, recién la estoy pasando, ingeniero. Ah, ya, está bien, muy bien. Ya, no hay problema. Hay que estudiar 2 veces más. A ver, otra persona. Torres, Nicolás. Aquí Torres. Sí, aquí, ingeniero. A ver, dígame un ejemplo de un proceso discontinuo Discontinuo. que usted conozca, que haya aprendido, que haya resuelto el problema, ejercicio. Discontinuo. ¿Sería el intermitente, ingeniero? ¿Ya? ¿Pero qué proceso? A ver. ¿Qué proceso puede ser? A ver, algo que se cargue de ahí. La refinería no es continuo, ¿no, ingeniero? O sea, Ya, hay proceso ahí, pero quiero un proceso puntual, ¿no? Un ejemplo. Ya, a ver. Bueno, no me acuerdo, no. Ya, a ver, ¿alguno de sus compañeros, a ver? ¿Alguien voluntario de un proceso discontinuo? A ver quién. Un ejemplo, a ver, dígame. ¿Podría ser una plancha, ingeniero? ¿Una qué? Una plancha. Una plancha. Ingeniero, ¿podría ser un recirculado? Un recirculado. A ver, sigamos con más ideas de una plancha, un recirculado. A ver, otra idea. Ingeniero, buen día, buenas tardes. Voy a hacer un tanque de absorción. Un tanque de absorción. Ya. ¿Alguna otra idea más? La torre de absorción con empaque. Con empaque. Ya, muy bien. A ver, vamos desde el primero. Dijo una plancha. Ahí el análisis es energético, ¿no? Si me dice discontinuo, ahí no hay ninguna entrada de material ni salida, pero sí hay un tiempo, no de carga, sino un tiempo para que la plancha caliente, la temperatura se mantiene constante y luego se enfría. Entonces, sí, muy bien, energéticamente, desde el punto del balance de energía, puede ser considerado un proceso intermitente. Y muy bien, quien dijo plancha, ¿no? Pero estamos más tirando a los ejemplos de balance de materia, pero está bien, ¿no? El tema de la plancha, ¿ya? Uno es ese. El otro me dijo un recirculante. Ya el recirculado, un concepto del flujo más que todo,
que no afecta un proceso si es continuo, discontinuo, por intermitente o por lo. ¿Ya? Vamos a entrar en detalle cuando vemos eso. ¿Por qué? Un tanque de absorción. No hay tanques de absorción, hay torres de absorción. ¿Sí? Desorción y adsorción. Ad con D. Ahora, su compañera dijo una torre de absorción con empaque. Sí, muy bien, es un proceso discontinuo, intermitente. Porque llega un momento en el cual la composición de ciertas sustancias se adhiere al empaque y esa composición ya no sale, se queda allí. ¿Sí? Hasta que se regenere el empaque. Y ese es un proceso discontinuo. ¿Ah? Muy bien. Las dos personas que me dijeron la torre de absorción con empaque y bueno, estaba la plancha también. Al final me pone más 5 puntos en la lista del chat, ¿ya? Más 5 puntos en el primer examen práctico. Muy bien, sigamos a ver. Bueno, entonces queda claro el tema de los sistemas estacionarios o no estacionarios o transitorios. A los sistemas estacionarios también se les llama sistemas permanentes, ¿ya? O estado permanente, ¿no? Y a los otros no permanentes. O sea, le estoy dando varios términos para que después del examen diga, a ver, está en sistema permanente y después, ¿pero qué es permanente? Ah, sistema estacionario. Muy bien. ¿No? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de un sistema estacionario y un sistema transitorio. El reactor batch de carga, agitación y descarga es un sistema transitorio. Y el sistema permanente sería la torre de estilación de plato, en este caso. Y se dan cuenta siempre cuando ustedes vean en la industria que contiene válvula a la entrada, válvula a la salida, ese proceso es discontinuo. Porque hay que abrir y cerrar las respectivas válvulas hasta que se estabilice o hasta que se solubilice, digamos, cierto componente, ¿no? O se homogeneice en este caso, ¿no? Porque ahí ya vamos clasificando los sistemas, ¿no? El tipo de proceso, ya saben cuáles son los tipos de procesos. Ya saben cuáles son los tipos de sistemas de acuerdo a su régimen. Pero hay sistemas heterogéneos, hay sistemas homogéneos, hay sistemas bifásicos, trifásicos, monofásicos, binarios, pero esos conceptos ya vamos clasificándolos poco a poco, vamos a ir aprendiéndolos con calma. Ahorita tenemos dos maneras de clasificar, ¿sí? Estacionario, no estacionario, de acuerdo al régimen, el tipo de sistema, de acuerdo al régimen, ¿sí? De la aclaración, estoy repitiendo bastante veces, de acuerdo al régimen. Y anótenlo con rojo, con otro color, como ustedes quieran. Bien, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Y esto, pero nos muestra un esquema, dice un dibujo, un diagrama, ¿no? Se llama estos son diagramas PID, donde también le voy a mostrar los diagramas de todos los equipos, los procesos, y donde pueden realizarlo con un software, si le ayuda, que les va a servir bastante. Hay ciertos software que lógicamente están en inglés, pero ustedes ya han vencido la materia de inglés, entonces hay unos sistemas de software también que están en español, ¿no? Pero, por ejemplo, les va a ser de bastante ayuda para el tema de desarrollo práctico, por ejemplo, ¿no? Y si yo los programas los voy a mostrar, les voy a decir cuáles, los nombres, para que ustedes puedan tenerlo, ¿no? Para poder desarrollar estos diagramas PID. No es lo mismo un diagrama PID que un diagrama PID. Mucho cuidado. PID es otra cosa.
Es un diagrama de control. PID, diagrama de proceso. ¿Ya? Vamos a entrar después al tipo de diagrama, etc. Con calma. Siempre vamos a ir lento al inicio para el tema conceptual, porque si se queda en lo conceptual, ¿no? Recién podemos empezar a ver un pequeño problema. No sirve entrar directo al problema, porque ahorita podemos hacer, si quiere, hasta con reacción química de 3, 6, 7 reacciones, pero lo vamos a resolver de manera monótona, automática, ¿no? Mecánica. Pero, ¿qué pasa si cambió una reacción o una variable? Se mueve todo. Entonces hay que ir con calma, ciertos conceptos. Y bueno, tal vez ciertas personas ya conocen estos conceptos. Muy bien, hay que reforzar. Pero no todas las personas están con el mismo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, están llevando otras materias, tal vez termo o físico-química, entonces hay que nivelar, hay que entender poco a poco los conceptos que ayudan a la resolución, ¿sí? Entonces hay que ir con calma. Por eso yo les digo, si hay alguna duda, pregúntenme, háganlo saber. Yo lo vuelvo a repetir, no hay problema. 10, 5 veces, hasta que quede claro. Es mejor que se equivoquen, que pregunten acá en clase, a que se equivoquen en el examen. E inclusive se equivocan en el examen, pero ya no se equivoquen en su vida profesional, ¿no? Entonces, hay que subsanar eso. Hace rato empezamos a analizar y dije, sistema, sistema. Ah, muy bien, pero ¿qué es un sistema? ¿A qué hace referencia con la palabra del sistema? Es un análisis, vamos a decir, un espacio limitado por, vamos a decir, un límite, ¿no? Porque hay 3 diferentes tipos de límites que vamos a manejar. El límite fijo, o el límite imaginario y el límite de sistema. Entonces, primero analizamos lo que es un pequeño límite físico del mismo sistema, el cual separa la porción que se está estudiando, ¿no?, del sistema con respecto al alrededor en el cual se encuentra o en el medio en el cual se encuentra, el cual el sistema puede ser perturbado donde se encuentren posibles entradas y posibles salidas que crucen la frontera o el límite del sistema. Entonces, decimos, ¿no? Es la porción delimitada y especificada del mundo físico que contiene cantidades definidas de sustancias. Aquí nosotros conocemos cuánto hay de sustancias, que se consideran bajo un estudio constituyen nuestro interés. Necesitamos, además, definir el entorno o el medio en el cual se encuentra la zona del universo con la cual interactúa el sistema, el alrededor. Ah, muy bien. Entonces, de acuerdo a si es que el flujo de material cruza la frontera, el límite del sistema, los sistemas se pueden categorizar en 3 tipos, ustedes lo saben: sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Ah, ¿de acuerdo a qué? A que si el flujo de material cruza o no la frontera del sistema o el límite del sistema. Las entradas en plural y las salidas en plural y entre comillas, porque hay límites de 3 tipos: sistema, fijo e imaginario. Vamos a entrar en detalle más adelante de cada una de ellas. Anótenlo lo que les estoy indicando. Entonces, eso es lo que es un sistema, y ustedes lo han aprendido en otras materias, ¿no? Pero, ¿quién
delimita esa porción del sistema cada uno de nosotros. De forma arbitraria, de la manera en la cual me convenga, de la manera en la cual sea la mejor, la más óptima para mi análisis que yo requiera. Puedo marcarlo como yo desee, de forma arbitraria. Porque soy yo o ustedes quienes van a analizar qué dentro de ese sistema las variables de proceso. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, tengo una duda. Volviendo a donde estaba el sistema transitorio hace rato, usted dijo que, o decía que por naturaleza iban a ser proceso semicontinuo o continuo. No escuché bien esa parte. Ya. Hablando de los tipos de sistemas, ¿no?, que pueden tener, pueden ser de acuerdo al régimen, sistemas estacionarios y sistemas transitorios o no estacionarios, ¿ya? O sistemas permanentes y sistemas no permanentes, de acuerdo al régimen. ¿Y qué analiza el régimen? El tiempo, ¿sí? Y las variables de proceso que cambian en función al tiempo. Ahora, los tipos de proceso, ¿no? Esto continuo, intermitente, por lote o proceso semicontinuo, ya son tipos de proceso. Tipos de proceso, ya no son tipos de sistema. Entonces, es dos conceptos diferentes. ¿Cuáles son los tipos de proceso? Proceso continuo, discontinuo y semicontinuo. Ahora, los tipos de sistema, de acuerdo al régimen, estacionario, no estacionario. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Vale. Muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a los fundamentos para el balance, ¿no? Esto lo vamos a ver de manera rápida, ¿no? Para poder entender, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, me trae un pequeño objetivo, ¿no?, de lo que hace el ingeniero químico, ¿no?, en el cual se desarrollan las estrategias para poder resolver problemas de balance de materia y energía en procesos químicos, físicos, pero para ello se deben reforzar, ¿no?, o recordar o aprender en ciertos casos, ¿no?, ciertos conceptos que nos ayudan al entendimiento del mismo, de cada uno de estos procesos, ¿no? Porque no solamente es resolver un problema y decir, bueno, hagamos problemas, pero entendámoslo el problema desde el concepto. Luego tener bien claro los conceptos, recién podemos empezar a practicar. Pero, por ejemplo, para los que están llevando termo o ya han llevado termo, para poder entender un sistema F u F, han debido leer que es un sistema F, qué condiciones tiene, qué variables. Entonces, ¿no?, recién allí se puede
resolver el problema. ¿Ya? Bien, entonces vamos a un poco introducir a los cálculos, en este caso en el análisis de la ingeniería de las reacciones químicas, da la clasificación de los sistemas de unidades, los procesos, variables de proceso, ¿no? Y ya los fundamentos de balance, que se lo va a ver ya más adelante. Entonces, hablamos, ¿se acuerdan de la actividad industrial de ese sistema? ¿No? Ahora ya podemos hablar con sistemas, hablar de sistemas, y dentro de los sistemas hay procesos. Porque no se olviden que ustedes están denotando el sistema de manera arbitraria. Entonces, puedo abarcar un proceso o varios procesos. Puedo abarcar solo procesos físicos o solo procesos químicos. Ahora, se pueden clasificar los procesos de acuerdo a su naturaleza en procesos físicos o procesos químicos, ¿no? ¿Qué es un proceso físico? Es un proceso químico. Un proceso físico es donde no hay transformación de la composición, ¿no?, del flujo material. Si entra alcohol, sale alcohol. Pero puede haber cambios de estado, sí. Concentración, puede haber. Pero en el químico hay transformación de la composición. Si entra alcohol, ya no sale alcohol, puede salir otro componente químico, cambia, ¿no? No se olviden que por eso es muy importante saber propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas dependen de los enlaces intermoleculares, y los procesos físicos van directamente a cambiar los enlaces intermoleculares, a alterar, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals o London para los alcanos o para los alcoholes, los puentes de hidrógeno. Pero para los procesos químicos se ven netamente afectados los enlaces interatómicos, porque hay ruptura y disociación molecular o atómica donde ya interfiere ciertas especies para la formación de otros componentes que se llaman productos. Entonces generan procesos químicos. No se olviden nunca. Las propiedades químicas están directamente relacionadas con los enlaces interatómicos y las propiedades físicas intermoleculares, ¿no? Bien, entonces el sistema que puede abarcar una actividad industrial puede contener varios procesos. Dentro de ese sistema pueden existir varias etapas del proceso. Las etapas recién tienen proceso, ¿no? Como ser secado. La etapa podrá ser de tratamiento, o el área de tratamiento térmico, que está dentro del sistema de producción o transformación general. Entonces, primero viene el sistema, viene la etapa, viene el proceso, etapa o área. Bien, entonces, ¿qué entra al sistema? Por ende, al proceso entra materia, flujo de material entra, como también sale. Pero no nos olvidemos que cualquier flujo de material, en el momento que entre y en el momento que sale, consigo va a llevar la energía que contiene y sale que pierde o que gana o que generó, etc. Cada flujo de material trae consigo una cierta cantidad de energía. No me digan calor, porque el calor es una forma de energía. El trabajo es una forma de energía, ¿no? La energía se puede representar en diferentes formas, ¿sí? En movimiento, en calor, en trabajo. Y eso ustedes lo saben. Bien, entonces no me entramos mucho al término energético, ¿no?, que es más duro.
Pero hablemos del material, el flujo material, que está cruzando la frontera del sistema. Consigo, a la entrada y a la salida, se analizan variables de proceso. Ya saben, son variables de proceso. Las variables pueden ser iguales o distintas con respecto a la entrada y a la salida del sistema y del proceso. Pero también existen, ¿no?, variables de proceso o operación. ¿A qué se refiere con esto? Yo puedo decir que mi secador, la variable de proceso o variable de operación es de 80 grados centígrados. Pero es para el proceso. La materia prima o la materia de entrada va a entrar a una variable de entrada, una temperatura de entrada. Y la variable de salida también tiene su variable, ¿no? Posiblemente cercana a la variable de proceso. Lo que, digamos, la temperatura, en este caso de entrada a un secado, la variable de entrada será menor a la variable de proceso, ¿no? Y la temperatura de proceso y la temperatura de salida será casi igual a la temperatura de proceso, ¿no? Si aquí es 25, aquí es 80, aquí puede ser 80, o 78, o 75. Pero son variables las que analizan tanto entrada y salidas respectivas de un proceso, de un sistema, ¿sí? Por eso variable de proceso. ¿Cómo analiza ahora, una vez identificó estas variables? ¿Cómo las interpretamos? ¿Se acuerdan que para cada proceso se analiza un principio básico de funcionamiento? Y ese principio básico de funcionamiento aplica leyes, teoremas, ecuaciones, ¿no?, matemáticas, el cual nos ayudan a poder calcular. Pero esas variables, tanto entrada y salida, nos van a mostrar un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Un conjunto de ecuaciones algebraicas, ¿no?, pueden ser lineales, cuadráticas, que nos ayudan a entender y poder resolver un respectivo problema. El modelo matemático, las ecuaciones matemáticas que analicemos podrán ser tanto para la resolución de balances de materia como para balance de energía. ¿Qué nos muestra con la resolución de un balance en materia? El requerimiento del flujo de material. ¿Qué nos muestra la resolución del balance de energía? El requerimiento de energía. ¿Sí? Bien, entonces analicemos lo que es de clasificación de los sistemas, sistema unidades. Ya sabemos lo que es un sistema, ¿no?, una parte delimitada, aislada idealmente o arbitraria, porque en el cual está dentro del análisis o el estudio que se va a realizar. Cualquier porción arbitraria se puede establecer como sistema para un análisis específico, ¿no? Entonces, estos límites o fronteras de un sistema son físicos o virtuales, dice el imaginario. Y hablo un poco ya de los tipos de límites que vamos a ver, ¿no?, más adelante, ¿sí? Y se colocan de manera ideal, ¿no?, de acuerdo al objetivo, al análisis, al interés, pues se esté resolviendo. Los sistemas, ahora también, de acuerdo al criterio de la frontera, ¿no?, con relación al intercambio a través de su frontera, puede ser abierto. Cuando hay intercambio de masa y energía con el exterior, con el medio que lo contiene, cruzó la frontera, sistema abierto. No cruza el flujo de material, la frontera, ¿no?, pero sí hay un intercambio posible de energía en un sistema cerrado. Y cuando no hay un intercambio de masa y energía, en un sistema aislado, ¿no? La mayor parte de las actividades industriales, los procesos industriales, se llevan a cabo como sistemas abiertos, ¿no?, porque hay entrada de flujo material y salida, ¿no? Dentro de esta clasificación de los sistemas, en base al número de componentes que pueden llegar a tener,
pueden ser monocomponentes o multicomponentes. ¿Ya? ¿Y qué es componente? Es una sustancia que tiene una cierta composición definida dentro del sistema. Componente, sustancia, agua, ácido. Pero ese ácido tiene una composición. Ácido sulfúrico. Tiene oxígeno, azufre, hidrógeno. El macrocomponente es el ácido sulfúrico, pero los microcomponentes es el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. ¿No? Entonces, hay, de acuerdo a la composición, monocomponentes y multicomponentes, ¿no? Sistemas monocomponentes y multicomponentes. ¿Ya? Con relación a lo que es el movimiento, podemos analizar sistemas estáticos y sistemas dinámicos, ¿no? Podemos analizar de acuerdo a las características del sistema, las cuales pueden ser homogéneos, sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Sistemas homogéneos cuando se presentan las mismas características en todos los puntos. Y cuando son heterogéneos, cuando no presentan las mismas características en los puntos de análisis, ¿no? Y están formados por partes homogéneas, ¿no? Separadas entre sí, que generan discontinuidad. Entonces, analicemos lo que es, ¿no? Sistemas de acuerdo a las características de homogéneo y heterogéneo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, cada parte homogénea de un sistema heterogéneo recibe el nombre de fase. Y el análisis de la separación entre estos sistemas heterogéneos, ¿no? Cumplen los sistemas homogéneos, se llama interfase. Entonces, los sistemas heterogéneos son aquellos que se aplican bastante en las operaciones unitarias, de acuerdo a las características del sistema. Muy bien. Entonces, es bastante importante, ¿no? El sistema, la clasificación que les estoy mostrando por entender los problemas más adelante. Porque les pueden decir un sistema heterogéneo, continuo, sistema abierto, multicomponente. Listo. Hay ahí un montón de teoría para poder analizar un proceso. Bien. Entonces, hemos hablado mucho de las variables, pero estas variables también son propiedades o características, ¿sí?, que pueden llegar a tener un sistema y que califican un estado, ¿no?, en un determinado punto. Pero estas variables para la aplicación de los sistemas se pueden clasificar también en dos: intensivas y extensivas, ¿no? Las variables extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de masa, ¿no? Y las intensivas son aquellas variables que no dependen de la cantidad de masa. ¿Sí? Entonces, ¿está bien? Entonces podemos clasificar las variables en nosotros. ¿Cómo medimos estas variables? Primeramente debemos entender que son una magnitud. Son todas aquellas variables medibles, como volumen, velocidad, dimensión, la propiedad que puede ser medida, la longitud, el tiempo, la masa. Y estas, ¿cómo se expresan? En unidades.
son la manera de expresar las dimensiones en las cuales se miden las magnitudes. Como decir 100 kilos, 100 libras de azúcar. Masa, unidad, libra, magnitud, peso. El sistema de unidades es bastante importante, ¿no? En las conversiones, para resolver el problema, hay que saber el tema de las conversiones de unidades. Para eso hay unidades base, unidades múltiples, unidades derivadas. No estamos simplemente nombrando, que ya lo han aprendido. Hay sistemas absolutos, no gravitacionales, lo que es el MKS, CGS, sistema inglés, sistema internacional, etc. Hasta sistemas técnicos. Tenemos un ejemplo de lo que es el sistema internacional. Generalmente vamos a manejar mucho el sistema internacional para todas las magnitudes referentes al análisis de las variables del proceso. En ciertas vamos a utilizar el sistema inglés también. Entonces, para eso hay que entender la unidad, base, múltiplo, derivada, etc., los símbolos y su equivalencia, ¿no? Entonces, para estos procesos, hemos hablado no de un proceso, una serie de acciones, operaciones, tratamientos que pueden producir un resultado, la transformación de la materia prima a producto. Entonces, el cambio que ocurre dentro del sistema se manifiesta por la variación de las propiedades del sistema, de las variables de proceso. Y esta actividad industrial puede estar en cuenta con procesos físicos, procesos de separación y procesos químicos. Entrada de alimentación o materias primas, salida de productos o subproductos. Entonces, estas actividades industriales se llevan a cabo en unidades de proceso. Unidades de proceso que se interconectan entre sí mediante flujos o corrientes de proceso que ayudan a su comunicación, a su entrelazamiento para poder continuar la transformación global. Entonces nosotros vamos a hablar mucho de los flujos de proceso o de las corrientes de proceso. ¿Sí? Vamos a entender lo que es proceso industrial. Sí. Veamos. Ya son las 1:45. Ya, muy bien. Esto es corto, ¿no? Vamos a hacer corto en la próxima clase. Vamos a quedar aquí. Espero se haya entendido. Voy a habilitar la asistencia 10 minutos para que puedan marcar solamente en donde les corresponde. La pueden anotar. Muy bien, 9 de abril. ¿Sí? Muy bien. Van marcando con la letra ya está ubicado. Plan. Bien, entonces, ¿están atentos al Classroom? No. Puede ser, yo tengo otra clase. Puede ser que le suba un control de lectura de la clase de hoy y lo resuelven, lo suben en la plataforma, ¿ya? No directamente en la próxima clase, pero esos controles de lectura, ¿no? Háganlo de forma individual, no sincera, porque no son cosas de otro mundo, ¿sí? Si lo hacen solo de manera individual, están aprendiendo, ¿sí? Ahí están verificando si pudieron entenderme o no, o practicaron en la semana, en la clase que viene, etc., ¿no?
Entonces hay que hacerlo de la mejor manera posible para poder entender. Y eso le va a servir bastante, ¿no? Bueno, entonces, están atentos al Classroom para las actividades, las listas y el control de lectura, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Lo que está avanzando ahorita lo va a subir a la plataforma? El material no lo subimos a la plataforma debido a que el material, digamos, no es para tomar apuntes. La teoría al menos, ¿no? Teoría no es necesario. Pero cuando hagamos los ejercicios, eso sí, los ejercicios sí los voy a subir. O en el caso que hagamos presencial, igual los ejercicios van a estar ahí, quizás. Pero el tema de la teoría no es necesario, porque la teoría se la escribe, se la investiga, no se le explica, se la estudia. ¿Me entienden? Sí, muchas gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, no puedo marcar mi asistencia y hasta la anterior clase estaba marcando normalmente. Puede marcarlo ahí en el celular con la letra A, ¿no? Tiene que descargarse en la hoja de cálculo. Y si es de computadora, no tiene ningún problema. Disculpe, ingeniero, en la hoja de horario alterno, ¿no? En la fecha, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, Andrade me puso A, en donde no hay fecha, ¿no? Donde en la fecha, 9 de abril, en esta columna, acabo de marcar. Columna W, Andrade. Ahí tiene que poner letra. No tiene que poner en donde están colocando. Ahí A al lado del 4 de abril, ¿no? Ahí no hay fecha. Dice asistencia, horario práctico, y dice la fecha, 9 de abril. Oye, 9 de abril, entonces vamos a marcar al 9 de abril. Por favor, lo borran de marcado y ponen donde corresponde la fecha. Bueno. Listo. Eso sería entonces, si no hay ninguna duda o consulta. Una consulta. ¿Eh? ¿Ya tienen más o menos establecido cómo va a ser el tema de los exámenes para los que están repitiendo la materia? Ya, los que acabo de nombrar, escribir en el grupo, tienen que escribirme si van a entrar a la modalidad repitente. De cómo va a ser el examen no se puede decir, ¿no? Son exámenes tipo mes. Lo que me refiero, digamos que el examen se va a tomar así como tomamos, digamos, el examen de reacciones 1. Se da casi al final todos los exámenes, ¿no? El primer parcial, segundo parcial, examen final. Se les avisa, ¿no? Por eso les di una fecha hasta cuándo pueden entrar a esa modalidad, las personas que me han escrito, y de allí se les va a avisar una fecha, ¿no? Para el examen, obviamente presencial. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay duda, consulta, entonces eso sería todo bueno por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. 10 minutos solamente está habilitada la asistencia. Si por favor, marquen